tema para hoy está titulado Un nuevo año. Amados hermanos, queridos oyentes, nos acercamos a un nuevo año. Vamos a comenzar nuevamente un año de 365 días. La pregunta siempre es saber cuál es la voluntad de Dios para nosotros, para su pueblo, para su rey, para los que somos, ¿cierto?, dirigidos por Dios y buscamos siempre hacer la voluntad y la dirección de Dios en nuestra vida. Los invito a ir a Génesis 31:12. En el pasaje de Génesis 31:12. ¿Qué nos dice Génesis 31:12, querida hermana? Génesis 31:12. Y él dijo: Alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Amén. Esa es palabra de Dios. Iniciamos pronto un nuevo año y terminamos también un nuevo año 2020 con las mismas palabras que lo iniciamos, que infunden temor en el corazón de las personas. Coronavirus COVID-19. A lo largo y ancho del mundo vemos que están muriendo muchas personas, en forma bastante masiva en algunos casos, y muchas otras se hallan en constante estado de pánico, buscando, ¿cierto?, no ser contaminadas. Con la percepción de los grandes desastres han caído, ¿cierto?, sobre nosotros el temor. Nadie sabe hasta ahora exactamente cuánto tiempo más durará esta pandemia, ni cuántas vidas más puede cobrar. A pesar de que ya aparecieron las vacunas, pero aún no tenemos una certeza 100% del control que podemos tener sobre esta pandemia. Podría aparecer un COVID-21 también. Está dentro de todas las posibilidades. Lo que creemos en Dios, nosotros, la familia de Dios, sus siervos, sabemos que todo lo que ocurre en el mundo es permitido por Dios. Sin su permiso, nada puede ocurrir. Luego, entonces, volvemos a la pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios al permitir esta epidemia sobre nosotros? Si miramos un poco la historia bíblica y buscamos en la voluntad de Dios, nos dice que en el Antiguo Testamento la gente de Sodoma y Gomorra era malvada, promiscua, corrupta, y que la ciudad rebosaba de tal sed de sangre y muerte que la gente dice que incluso quería matar a los ángeles. Pero, sin embargo, antes que Dios hiciera caer la tragedia sobre la ciudad, Abraham, dice que Abraham intercedió ante él por Sodoma. Lo podemos ver en la escritura bíblica en Génesis 18, 23 al 32. Génesis 18, 23 al 32. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿Destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: He aquí, ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizás faltarán de 50 justos
5, ¿destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré, si hallare allí 45. Y volvió a hablarle, y dijo, quizás se hallarán allí 40. Y respondió, no lo haré, por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor, si hablare, quizás se hallará allí 30. Y respondió, no lo haré, si hallare allí 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, si hablare ahora solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Amén. Es palabra de Dios. Bueno, ¿qué vemos acá? Qué pena, qué tristeza. Ni siquiera yo 10 justos. Solamente se salvó Lot, su esposa y sus hijos. Estos versículos no solo revelan el carácter justo de Dios, sino que, más aún, nos dan una idea de su gran misericordia y clemencia. Dios habría perdonado a Sodoma y a Gomorra si hubiera hallado 50 justos en ella, y también le habría perdonado si hubiera hallado a solo 10 justos. Pese a lo sumamente corrupta y malvada que era esa gente, Dios no obstante esperaba su arrepentimiento, el arrepentimiento de ellos. Triste fue entonces no hallar ni siquiera 10 en una ciudad tan grande como era en aquel entonces. Así que Dios finalmente no tuvo más remedio que destruir. La gente que habita habitualmente este mundo, repleta de tentación en el cual estamos, está incluso siendo peor en algunos casos que lo es lo que relatábamos en Sodoma esos años atrás. Satanás ha corrompido hoy día a la gente, como lo dice su escritura, ahí en Lucas 4:5. ¿Qué nos dice? Lucas 4, 5, Dice 5 y 6. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. amén. ¿Qué ratifican estos versículos? Que el mundo, Dios ha permitido que Satanás controle el mundo de hoy. Él es el rey de este mundo. Por eso al final de 6 dice, porque a mí me ha sido entregado y a quien quiero le doy yo, ¿cierto?, el poder dentro del mundo. También podemos agregar en 2 Corintios 4:4, que dice que en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y también en Juan 8:34 Jesús le recalca, le dice a los que está hablando ahí a estos fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esto es para entender que el mundo de hoy se encuentra bajo el total dominio de este Dios pequeño que es Satanás. Y Dios se lo ha permitido. ¿Qué vemos hoy? Que la mayoría del mundo se ha corrompido a tal punto que adoran el mal, aman la injusticia. La tierra se ha estado plagando de violencia, lo estamos viendo todos los días, de adulterio. Y por todos vemos lados, salones, masajes, hoteles, discotecas, calles principales, callejones, etcétera. Todo con la maldad. En estos lugares rebosa ¿qué? La promiscuidad, la maldad. Todo el mundo en gran medida se ha depravado de sobremanera. Solamente se vive para comer, para beber, para divertirse y entregarse a los placeres físicos. No hay amor entre las personas, sino que todas ellas mienten, se pelean y se compiten entre sí.
por un mejor estatus, por tener más fama, por la fortuna. Se engañan y traman unas contra otras e incluso se llegan a las manos por dinero y ganancia. Fíjense, amados hermanos, queridos creyentes, hasta creyentes viven en una espiral de pecado y falta de confesión de los mismos. Se encuentran a veces incapaces de mantenerse fieles a las enseñanzas del Señor. A veces al punto de seguir las tendencias mundanas e ir por los placeres de la carne. Y aunque sepan que están viviendo en pecado, estos creyentes, no pueden a veces despojarse de Sodoma, no pueden despojarse de las ataduras de sus corazones que se han alejado demasiado de Dios. ¿Acaso la mayor parte del mundo no se ha corrompido la extrema de Sodoma y Gomorra? ¿No estaremos llegando al tiempo o al punto en que la humanidad debería ser destruida? En este año nuevo 2021 que se nos acerca, ¿qué oportunidades nos ofrece Dios a los creyentes? Dios siempre nos da oportunidades y nos muestra su camino. Dice ahí en la escritura en Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Damos gracias a Dios, al Señor, por tener la oportunidad de entrar en un nuevo periodo, en un nuevo lapsus de tiempo, un año nuevo, confiado en las maravillas de su gracia. La mayor parte de las veces en que iniciamos un nuevo año, nos proponemos caminar de acuerdo a la voluntad del Espíritu de Dios, alineando entonces, tomando una alineación de nuestras metas y planes a los objetivos de Dios, seguros y apoyados por la palabra que nos recuerda que sus designios son los que prevalecen en nuestra vida. Porque como dice la palabra en Proverbio 19:21, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Nosotros podemos tener muchos pensamientos, muchos deseos, muchas ideas, mas el consejo de Jehová es el que permanece. Es que la voluntad de Dios es la que permanece sobre nosotros, sobre su pueblo. También agrega en Proverbio 16:9, el corazón del hombre piensa su camino. Pienso yo en tomar mi propio camino, mis propias ideas. Más dice, Jehová endereza sus pasos, o sea, lo encausa por el camino de Dios. Por eso nosotros confiamos en nuestro Dios y en sus promesas, en su fidelidad y en su amor incondicional que ha exhibido en nuestras vidas desde la eternidad. Creemos que viene un tiempo de llenura del Espíritu de Dios, un tiempo en el cual, como dice su palabra en Primera de Corintios 2:9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Para los que amamos, tenemos esas bendiciones. Esas cosas nos fueron reveladas a nosotros por medio del Espíritu Santo, pues solamente el Espíritu de Dios es el que conoce hasta lo más profundo del corazón de Dios. Que este nuevo año 2021 entonces que se acerca, el Señor, nuestro Dios, nos despierte el hambre y la sed por buscar su presencia y llenura del Espíritu Santo en nosotros. Y que nuestros corazones se vuelvan a encender por la presencia de Dios en nuestras vidas. Porque como dice su palabra en 1 Corintios 2:10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Nosotros deberíamos tener una medición 2020. ¿Qué significa aquello? Bueno, ahora figurativamente podríamos designar este año 2021 que se acerca con la medición 2020, con la cual se diagnostica a una persona cuando su agudeza visual es perfecta. Término que se da a la persona cuando su vista está en un rango óptimo, excelente visión.
¿Esto qué significa? Que es el tiempo para ver con claridad lo que Dios tiene para su pueblo. Debemos tener una visión óptima para darnos cuenta qué Dios quiere de nosotros, del pueblo de Dios. Esa era la oración del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, que los ojos del corazón fueran iluminados y poder ver con claridad todas las cosas que Él tiene preparadas para nosotros, como dice en Efesios 1, 17 y 18, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Así que deberíamos tener esa visión clara, perfecta, óptima, para darnos cuenta qué Dios quiere de la vida de cada uno de nosotros, los que somos su pueblo. También podemos decir que es importante los ojos del corazón, los ojos de las ideas, del entendimiento, de las emociones, de la voluntad. El salmista nos dice en Salmo 119, 18, abre mis ojos, dice, y miraré las maravillas de tu ley. Abre nuestros ojos, nuestro entendimiento para entender las maravillas de tu ley, de lo que tú nos has dado, Señor. La vida cristiana consiste en conocer mejor a Dios día tras día. Para tener, ¿qué? Una amistad perfecta con el Señor. Porque las amistades que no crecen en una intimidad constante tienden a desvanecerse con el tiempo. Y eso es lo que sucede entre nosotros y Dios. Si no tenemos una constante amistad íntima con el Señor día tras día, tiende a desvanecerse en el tiempo. Eso es gran parte en la oración, en la lectura bíblica, en la congregación de los santos y demás cosas. A mayor comunión, hermanos, con Dios, mayor conocimiento de Él, mayor revelación Él nos entrega. La promesa es que su nueva aparición, que en su nueva aparición, cuando Cristo venga por segunda vez, llegaremos a la misma imagen de Dios, la cual Él, ¿cierto?, se perdió con la desobediencia del primer Adán. Ahí perdimos esa imagen que teníamos nosotros inicialmente. En primera de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esa es nuestra esperanza, hermano. Cuando el Señor venga en su segunda venida, seremos raptados, llevados con el Señor y veremos al Señor tal como Él es. Desde el huerto del Edén, queridos hermanos oyentes, el hombre recibió un trastorno visual. Fue un cataclismo global, un cambio total de estatutos del universo. La Biblia dice que sus ojos fueron abiertos, pudieron ver el mal. Los ojos de sus corazones se abrieron para percibir que ya no eran inocentes y los de sus cuerpos para contemplar que no eran exactamente como habían sido creados. Habiendo perdido esa luz que envolvía su pureza, que previamente cubría sus cuerpos, el mundo hoy día sigue con los ojos muy abiertos, viendo que únicamente su naturaleza caída, ciegos a la realidad de Dios y de su amor, alejados totalmente de Dios y de su voluntad. Así como era la oración del apóstol Pablo, deberá seguir siendo la nuestra. Que la humanidad le sean iluminados los ojos del corazón, le sean abiertos para poder ver y conocer las esperanzas que hay en Cristo Jesús. Así los ojos podrán de los hombres abrirse. También el Señor nos puede recordar en su voluntad el camino de Emaús. ¿Recuerdan Lucas 24:15? Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Y dice en 16,
mas los ojos de ellos estaban velados porque no le conociesen. Jesús en persona los alcanzó a estas personas y se puso a caminar con ellos, pero ellos tenían los ojos incapacitados para reconocerlo. Este pasaje nos refleja la realidad de muchas personas que no pueden reconocerlo. Y fíjese usted que curiosamente el nombre Emaús significa personas despreciadas o en oscuridad. Al ir por el camino, Jesús le explicó toda la Biblia de Cristo, crucificado, muerto y resucitado. ¿Y cuál era el mensaje central del Cristo vivo? Abrir los ojos de las personas a través del mensaje de Cristo. Esto entonces provocó que Jesús se quedara con ellos porque el día estaba llegando a su ocaso, al término. Sentados a la mesa compartieron el pan. Al momento de partirlo, los ojos de ellos se abrieron nuevamente. Recuerda cuando Jesús parte el pan. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Por eso dice en Lucas 24:31. Entonces le fueron abiertos los ojos a estas personas y le reconocieron, mas él desapareció de su vida. Iniciemos entonces, queridos hermanos oyentes, un tiempo donde las escrituras se abran revelando al Hijo de Dios, con palabras frescas y de restauración para todos los que necesitan una salvación espiritual. Nuestro Dios es el que hace brotar en el corazón de sus mensajeros palabras de amor. Nosotros somos un mensajero, el pueblo de Dios, y la esperanza para todas las personas. Entonces, como dice el profeta Isaías, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mundo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Cuando se abran los ojos del entendimiento y del conocimiento de Jesús, para aquellos que aún no le conocen. ¿Y qué nos dice más en su voluntad el Señor para el tiempo que viene? Nos dice ahí en Juan 35. ¿No decís vosotros, dijo Jesús, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El tiempo de tener la vista restaurada y ver la cosecha que sigue de almas para Cristo es la visión que debemos tener nosotros como pueblo de Dios para el año 2021. Debe ser dirigida especialmente al evangelismo y a la proclamación de las buenas nuevas de salvación. Su palabra a nosotros nos invita nuevamente a echar la red a las aguas aparentemente que están vacías y por su palabra tirar con fe la red para que muchos puedan llegar a conocer a Cristo. Él promete dejarse encontrar por aquellos que le busquen. En el nuevo año 2021 trae para nosotros, para poder ir a pescar, abundantes almas nuevas. Entonces, dice Jesús, ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Dice Jeremías 29:12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Que la gracia y el favor del Todopoderoso nos abran las puertas y podamos predicar el Evangelio a todas las criaturas que se nos acerquen, a todas las naciones alcanzar. Asimismo, dice la palabra en Génesis 31:12. Y él dijo, alzad ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Alzad ahora tus ojos y verás que todos los machos que montan a las ovejas son listados, moteados y manchados.
porque yo veo todo lo que Labán te ha hecho. Viene, queridos hermanos, un tiempo de crecimiento, de abundancia en los rebaños. Jacob había trabajado durante 20 años y en todo ese tiempo fue engañado por Labán. Pero Dios, que es fiel y bueno, vio lo que había pasado con Jacob. El tiempo de crecimiento en los rebaños se dará con ovejas posiblemente manchadas, hermano, o moteadas. Personas que vendrán a los pies del Señor, seguramente con muchos defectos y marcados por su pasado. Nuestro corazón entonces debe estar preparado para recibir a esos manchados, pero que serán limpios por la sangre de Cristo. Para terminar, hermano, Lamentaciones 3:22 al 24. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, y grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Que este pasaje los acompañe durante el año que viene. La misericordia ocurre más de 350 veces, hermano, en el Antiguo Testamento. Y esa misma expresión hebrea ocurre unas 30 veces en forma plural, como una referencia específica al amor y a la gracia de Dios. Es un término amplio que abarca las nociones de amor, de gracia, de misericordia, de bondad, de perdón, de verdad, de compasión y fidelidad. Dice que nunca decayeron su misericordia en el Señor. Aunque la situación de juicio era deplorable, la bondad de Dios conforme a su pacto siempre estuvo presente hacia el pueblo de Israel. Nosotros somos también su familia. Y su fidelidad asombrosa siempre perduró para que Judá no fuera destruida para siempre. Grande es su fidelidad. El fundamento firme de la fe nuestra, del cristiano, es en realidad de que Dios cumple todas sus promesas, de acuerdo con su carácter veraz y fiel. Fiel es el Señor, fiel será en el año que viene. Oremos. Señor, si en medio de los que han estado esta mañana o alguien posteriormente escucha este mensaje y no ha tenido un encuentro personal con el Señor y quiere conocerle, quiere tener esperanza, quiere cambiar su vida, quiere ver un cambio fundamental en él, en su esposa, en su padre, en su madre, en sus hijos, en sus parientes, te pido que repitas conmigo esta oración. Dios mío, sé que he andado lejos de tus caminos por mucho tiempo, pero ahora reconozco que soy un pecador y me arrepiento. Creo que Jesús murió en la cruz para levantarme de mis pecados, para lavarme de mis pecados. Creo que Jesús resucitó y está vivo en el cielo, preparando morada. Señor Jesús, hoy te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Amén, amén y amén.
En el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 1, vamos a empezar a leer desde el versículo 1 en adelante y encontramos la historia de un hombre llamado Cornelio. Nos dice la palabra del Señor que él era un centurión de la compañía llamada La Italiana, un hombre que tenía a cargo 100 soldados. Dice la palabra del Señor entonces, versículos 1, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, de Cesarea. En Cesarea había algunas guarniciones militares porque estaba allí la casa de Pilatos, muy probablemente pertenecía a una de estas guarniciones. En el versículo 2 encontramos, dice, piadoso, que este hombre, hermano, era un hombre piadoso, era una buena persona. Él tenía buenas obras y temeroso de Dios con toda su casa. Este hombre, hermano, no solamente era una persona buena, no solamente era un hombre que hacía buenas obras, sino que era un hombre temeroso de Dios con toda su casa, es decir, con toda su familia, y que hacía muchas limosnas al pueblo, es decir, era un hombre generoso, hermanos, y oraba a Dios siempre. Otra cosa, hermanos, que él tenía, hermano, esta virtud que tenía es que él oraba siempre a Dios, ¿no? Entonces, hermanos, cuando uno ve estas cualidades de este hombre, hermano, podemos pensar que este hombre es un cristiano, es un hijo de Dios, verdaderamente. Sin embargo, la historia nos muestra que este hombre no conocía al Señor, que este hombre no era salvo, hermanos, porque no es suficiente ser buenas personas para ir al cielo. No somos salvos por obras, y en esta historia, hermanos, vamos a poder ver que la salvación no es por obras, no es por ser una buena persona que voy a ir al cielo, no. Dice la palabra del Señor que este hombre era un hombre piadoso, hermano, era un hombre temeroso de Dios y que hacía muchas limosnas, era un hombre generoso. Y no solamente eso, sino que oraba siempre. Se da cuenta que aún la oración no nos puede salvar, hermanos. Entonces, como dice la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 8, en el libro de Efesios 2, 8 y 9, la palabra del Señor nos dice que no somos salvos por obras, sino somos, hermano, salvos por gracia nada más. Solo somos salvos por gracia y misericordia de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque la salvación es un don de Dios, hermanos, es un regalo de Dios. Por lo tanto, hermanos, si la salvación fuera por obras, como algunas iglesias han dicho y siguen diciendo, hermano, este hombre habría entrado al cielo en primer lugar. Sin embargo, este hombre no era salvo, como nos muestra la historia. No es entonces una persona buena. Por más buenas cosas que haga, no merece el cielo, dice la palabra del Señor. Temer a Dios no hace que merezcamos el cielo. Hacer limosnas, es decir, ser generoso con las personas en el mundo, hermano, no hace que yo sea merecedor del cielo. Orar a Dios siempre no hace que yo sea merecedor del cielo. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer para ir al cielo? ¿Qué es lo que yo debo hacer para asegurar mi entrada al cielo, para tener el boleto para ir al cielo, para ir a la presencia del Señor? Y eso es precisamente lo que en esta historia nos muestra. Esta historia nos muestra que no somos salvos por obras buenas, sino salvos por algo más que es tan importante. Mira el versículo 3, entonces sígame por favor en la historia, que es muy importante. Versículos 3, dice la palabra del Señor que este hombre vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, Cornelio. Versículos 4, él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Tus oraciones. Cornelio había llegado, hermano, en cierta manera a buscar al Señor. Solo faltaba realmente conocerlo, entregar su vida, hermano, al Señor, poner su confianza, su fe en Él. Versículo 5 dice, envía pues ahora hombres a Jope
¿no? Y haz venir a Simón, a Pedro, ¿no? El que tiene por sobrenombre Pedro. Entonces este hombre hace un día atrás estaba sanando a Dorcas, a Eneas, hermano, allí en Jope. Entonces corran de Jope, allí hay un siervo mío, allí hay un hombre que te va a mostrar algo que necesito que sepas. Versículo 6, mire lo que dice: posa en casa de cierto Simón el curtidor. Simón se encargaba, su trabajo era un trabajo con pieles de animales, ¿no? Curtidor, que tiene su casa junto al mar, ¿no? Él te dirá lo que es necesario que hagas. Hay algo importante que yo quiero que sepas. Eso es lo que Dios le dice a Cornelio. Pues es un hombre bueno, es un hombre temeroso de Dios, es un hombre generoso, es un hombre que está orando, pero hay algo más importante, hay algo necesario que este hombre necesitaba saber para ir al cielo. Este hombre, Pedro, te va a decir lo que es necesario que hagas, y eso es precisamente lo que en este momento quiero compartirle. ¿Qué es lo que es necesario que usted y yo hagamos para ir al cielo? ¿Qué es lo que dice el Señor? ¿Qué es lo que tengo que saber? ¿Qué es lo que necesito entender para ir a la presencia del Señor, para ir al cielo? Si no es por mis buenas obras, si no es por temer a Dios, si no es por orar, entonces, ¿qué me lleva al cielo? Y eso es lo que precisamente nosotros, hermanos, necesitamos entender. Y usted me sigue, por favor, con estos versículos, hermano. Había muchas personas, hermano, de hecho, que no entendieron esta parte de la salvación, no entendieron. Era importante. Nuestro Señor Jesucristo ofreció la salvación por gracia, por misericordia a muchas personas, pero estos hombres no entendieron simplemente, hermanos. Y entonces, mira lo que dice en el libro de Mateo 19:21. De hecho, Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, le dijo a un joven, ¿verdad?, que preguntó qué necesito hacer para ir al cielo. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. ¿Qué estaba diciendo? ¿Que siendo generoso podía entrar al cielo? No necesariamente. Lo que le están pidiendo es: ven y sígueme, ven y sígueme. Ahora, vende todo lo que tienes y ven y sígueme, conviértete en un discípulo mío, vas a seguirme. Versículo 22, oyendo el joven esta palabra, se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. Es decir, este hombre valoraba más sus posesiones que el cielo. Valoraba más sus cosas materiales que seguir a Cristo Jesús, que es lo más valioso en el mundo. Porque ¿de qué te sirve haber ganado el mundo si perdieres tu alma?, dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, versículo 23, entonces Jesús le dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Por ser rico, no, sino que por aferrarse a cosas materiales, por aferrarse a su riqueza, por aferrarse a algunas personas muchas veces. Regresamos entonces al versículo 7, dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 10, versículo 7. E ido el ángel que hablaba con Cornelio, cuando se fue, llamó a 2 de sus criados inmediatamente. No dudó, hermano, y a uno devoto soldado le llamó, y que a uno de sus asistentes soldados le llamó, a 2 de sus criados, en versículos 8, a los cuales envió a Jope inmediatamente después de haberles contado todo. Hermano, se da cuenta de que este hombre, aunque no conoce al Señor, pero está dispuesto a obedecer. Cuando escucha el llamado de Dios a la salvación, a la vida eterna, entonces Cornelio obedece, muestra su fe por su obediencia. Y eso es lo que necesitamos entender. Necesitamos obedecer al Señor, no solamente quedarnos como estamos, porque necesita hacer algo al respecto. Y ojalá que hoy día usted, que a lo mejor si no conoce al Señor, si no sabe si va a ir al cielo o no, ojalá que hoy día usted tome una decisión, obedezca a Dios. Entonces, ahí está.
Pedro. Dios, el ángel probablemente podría fácilmente haberlo dicho a Pedro. Pedro, ¿sabes qué? Te voy a decir cómo puedes ir al cielo. Probablemente, pero hermano, Dios va a usar a personas. Dios va a usar a sus siervos, hermanos, predicadores, siervos como Pedro, hermano, para revelarle un misterio que es el Evangelio. Versículos 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, estos 3 hombres, 2 siervos y el soldado allí van en camino y se estaban acercándose a la ciudad. Y por otro lado, hermanos, estaba Pedro en casa de un cierto Simón el curtidor, ¿verdad? Entonces Pedro subió a la azotea de esa casa. ¿Para qué? Para orar. Acerca de más o menos a la hora sexta, al mediodía más o menos, Pedro va a subir, hermano, a la azotea para orar. Versículo 10. Y tuvo gran hambre, hermano, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, hermano. Versículos 11. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo y que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Versículos 12. En el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles, aves del cielo. Y le vino una voz y le dijo: levántate, Pedro, mata y come. ¿No? Mata y come. Imagínese a un judío decirle mata y come animales, reptiles. Versículos 14. Obviamente Pedro va a responder como todo judío. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Yo he sido desde niño judío. Versículo 15. Volvió la voz a él la segunda vez. Pedro, no seas terco. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. 16. Esto hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. ¿Qué estaba queriendo enseñar el Señor a Pedro? Pues Pedro, hermano, tenía que entender que Dios no hace acepción de personas, que la salvación no solamente es para los judíos, sino para todas las personas en el mundo, para las personas que son judíos, gentiles en el mundo. Alrededor del mundo, el Evangelio tiene que ser predicada para que las personas sean salvas. En el libro de Levítico, en el capítulo 20, versículos 25, encontramos algunas directrices que Dios había dado al pueblo judío, al pueblo de Israel. Y entonces en estos versículos encontramos, por ejemplo, dice versículo 25, por tanto vosotros haréis diferencia, dice, entre el animal limpio e inmundo, entre ave inmunda limpia, y no contaminaréis vuestras personas con los animales, ni con las aves, con los animales muertos, aves, ni con nada que se arrastre sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo y os he apartado de los pueblos para que sean míos. Es por eso que ellos, hermanos, se casaban entre ellos. Por eso, hermano, ellos no podían comer algunos animales como el cerdo, ¿no? ¿Verdad? Camello. Entonces no podían comer, hermanos. Eso eran algunas directrices que ellos habían recibido de parte de Dios, por supuesto. Pedro fue criado en un hogar así desde pequeño. Llevaba en su sangre el legalismo, el nacionalismo, un poco intolerante a los samaritanos, ¿verdad? La mezcla de judíos con gentiles. De hecho, a los samaritanos se les consideraban inmundos, ¿no? Les decían, pensaban que aún la tierra, el polvo de los samaritanos era inmundo. Es por eso que se sacudían de sus pies aún el polvo, pensando que Dios hace pues acepción de personas. De hecho, cuando una persona gentil, los samaritanos, sacaba leche, ellos no serían capaces de consumir. Ellos lo trataban a otras personas que no sean judías como leprosos, inmundos. Pero ¿qué pasó, hermano? Lo que Dios quiere ayudarle a entender a Pedro es que Dios tenía un plan con la iglesia. Una vez que Cristo murió, una vez que una persona conoce a Cristo, recibe a Cristo, ya no hay 2 pueblos, ya no hay 2 nacionalidades, sino uno solo.
Por eso Efesios capítulo 2, versículo 11 dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, es decir, nosotros, hermanos, es decir, los gentiles, porque nosotros no somos descendencia de los judíos, somos descendencia de los gentiles, de pueblos paganos, los gentiles que en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Versículos 12, Efesios 2:12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, dice la palabra del Señor, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos nosotros, estábamos ajenos a los pactos de las promesas, sin Dios, sin esperanza en el mundo, porque no hay esperanza sin Dios, hermanos. Si usted piensa que usted está viviendo feliz, con esperanza, sin Dios en el mundo, déjeme decirle, usted es un hombre sin esperanza, dice la palabra del Señor. Pero cuando una persona encontró a Cristo, es una persona con esperanza. Versículos 13, pero ahora en Cristo Jesús, dice, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. Versículos 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, ahí está, gentiles, judíos, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades que habían, ¿verdad? Versículos 19, así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, hermanos. Efesios 3:5 dice, misterio que en otros tiempos no fue revelado, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo. Y eso es lo que Pedro tenía que entender, lo que Dios le estaba ayudando a entender, hermanos, que ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer, como dice Gálatas, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, hermanos. Y es por esa razón que Pedro, hermanos, no quiere comer. Pedro no quiere comer. Pedro ve a otras personas que no son judías como algo inmundo. Pero va a venir, ahora va a venir, ahí viene en camino. Ya están a punto de tocar su puerta un hombre enviado por Cornelio, que no es judío, sino un gentil, ¿no? Entonces, de Cesarea, viene para hablar con él. Y entonces, ¿cuál va a ser la respuesta de Pedro? Versículos 17. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto. He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí Simón. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues, Pedro, desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por qué habéis venido acá? Entonces, hermanos, ellos dijeron, Cornelio, el centurión, otra vez aquí recuerdan sus características, cualidades de este hombre de Cornelio, varón justo, temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó aquel día. Y les va a acompañar al día siguiente, versículos 24. Al otro día entraron, dice, a Cesarea. Y Cornelio los estaba esperando, ¿verdad? Habiendo convocado, hermanos, y esa es la fe, encontramos la fe de Cornelio. Dice la palabra del Señor que había convocado a todos sus parientes. Si hay algo tan importante que el Señor me ha dicho que me va a decir mañana o mediante este hombre llamado Pedro, entonces yo no quiero solamente escucharlo yo, sino quiero que lo escuche también mi familia. Si es algo tan importante que yo necesito saber para ir al cielo,
También necesito que escuchen mis parientes y también mis amigos. Entonces él había reunido a sus parientes, a sus amigos y en su casa. Cuando Pedro entró, hermano, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, hermano, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre como tú. Levántate, no puedes adorarme. ¿Se da cuenta, hermanos, que nosotros no podemos adorar por más santo? Ahí está Pedro, el gran apóstol, hermano. No podemos adorar a un hombre. Solo se adora a Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. Por lo tanto, ninguna iglesia nos puede enseñar, nos puede decir que sí es permitido adorar a algún santo. No, por supuesto que no. Pedro en este tiempo era el más quizás digno como apóstol, hermano, pero él no permitió ser adorado. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, yo también soy hombre como tú. Hablando con él, y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Versículos 28, capítulo 10 de Hechos, versículos 28, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Ustedes saben eso, les dice. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre le llame común o inmundo. Pedro agarró la idea. Pedro se dio cuenta por qué Dios había enviado esa visión. Que no llame a todas las personas inmundos, sino no hay hombre inmundo, sino Dios puede limpiar a todas las personas en el mundo. Por lo cual, al ser llamado, vino sin replicar. Así que vine sin replicar. ¿Por qué causa me habéis hecho venir? 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, dice. Versículo 35, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Por supuesto que sí, hace justicia. Versículo 36, Dios envió mensaje de los hijos de Israel. Pedro va a testificar a estas personas que están aquí. Empieza a predicar abriendo su boca. ¿Y dónde va a empezar, hermano? Va a empezar desde Cristo Jesús. Mira el versículo 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Hermanos, damas y caballeros, y esto es lo que necesitamos escuchar. Este es Jesucristo, Señor de todos. Jesucristo necesita ser reconocido por usted y por mí, por todas las personas en el mundo, que Él es Señor de todos nosotros, que Él es su Señor. Usted necesita reconocer a Jesús como su Señor y Salvador. Versículos 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautizo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quienes mataron y colgándole en la cruz, en un madero. Versículos 40. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase a nosotros. Hermanos, ¿en qué consiste la salvación? ¿Qué implica la salvación? Necesito reconocer a Jesús como el Señor. Hermanos, Jesús no era un hombre común y corriente. Jesús no era un profeta. Jesús no era, hermano, un sacerdote, no. Aunque todo era en conjunto, Jesús era el Hijo de Dios. Jesús era Dios. Dice la palabra del Señor. Jesucristo es Señor de todos. Usted necesita reconocer a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Por qué necesito entender? Porque, hermana, hermano, no hay otro camino sino por Cristo Jesús. No hay otro camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. A este levantó Dios al tercer día. No se quedó ahí en la tumba, sino que resucitó al tercer día. ¿Qué estaba hablando, hermanos? Pedro aquí estaba anunciándoles el Evangelio. Porque el Evangelio consiste en Jesús. El Evangelio consiste en su muerte. El Evangelio consiste en su resurrección. Entonces, ¿qué está hablando Pedro a estos hombres? El Evangelio, las buenas nuevas de Cristo Jesús.
Versículos 40. Y a este levantó Dios al tercer día y hizo que se manifestase. No todo el pueblo, sino a los testigos de Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Si usted está preguntando, ¿va a haber un juicio? Sí, por supuesto que sí. ¿Sabe quién va a ser el juez? Cristo Jesús es el juez de vivos y muertos, dice la palabra del Señor. A Él le ha sido dada el poder de hacer juicio. Un día nosotros vamos a enfrentar este juicio. Adelante de Él en el juicio, dice la palabra del Señor. Pregunto, ¿usted está preparado para este juicio? La palabra del Señor nos dice en Hebreos 9:27, hermanos, que está establecido que todos vamos a morir y después de esto viene el juicio. Viene el juicio, versículo 43. De este dan testimonio todos los profetas, de que todos los que en él creyesen. Ahí está, hermano, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pero ¿qué más? Que vamos a creer en Él. Necesita usted creer en Él. Necesitamos creer en Él. Y entonces recibirán perdón de pecados por su nombre, hermano. ¿Quién puede perdonar pecados? Cristo. Versículos 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, es decir, el Evangelio, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, hermanos, la predicación. Qué bendición que gente escuche el mensaje, escuche la palabra del Señor, que se dé un tiempo cuando a lo mejor Cornelio dijo a sus familiares, hey, ¿saben qué? Hay un hombre de Dios, nos va a decir algo muy importante. ¿Quieren venir a escuchar? Y ellos dijeron, sí, queremos ir. A lo mejor hay personas que han rechazado la invitación, pero hay personas que sí han escuchado, hermanos, la invitación, vinieron y se sentaron allá, estaban esperando. Pedro vino a predicar el Evangelio y, hermanos, en vez de salir afuera, en vez de rechazar la invitación, hermanos, de ir a ese lugar donde se va a predicar el Evangelio, ellos aceptaron la invitación. Qué bendición y bienaventurados sean aquellos hombres y mujeres que reciben la invitación para buscar y para saber cuál es el camino al cielo. Así que estos hombres, dice que sobre todos estos hombres cayó el Espíritu Santo. Y los fieles de la circuncisión que había venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas, ¿no? En diferentes idiomas, y que en esas lenguas se podía entender que magnificaban a Dios. Se da cuenta que el don de lenguas, hermano, se entiende, aunque en diferentes idiomas se puede entender. ¿Qué se puede entender? Ellos entendieron que estaban glorificando, magnificando a Dios. 47. Entonces respondió Pedro, porque, hermanos, vuelvo a decir, porque las lenguas no son solo balbuceos, no solo son balbuceos sin palabras sin entendimiento, no, si se puede entender, no, eso es don de lenguas. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua? ¿No? Ellos ahora son salvos, ellos escucharon el Evangelio, creyeron en el Evangelio, el Espíritu Santo vino a morarles, el bautizo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, ellos fueron llenos del Espíritu Santo, hermano, fueron bautizados con el Espíritu Santo. Ahora que escucharon el Evangelio, que conocieron la verdad, a Cristo, el Evangelio, hermano, hermana, entonces, dice la palabra del Señor, versículos 46, 40 y 47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua? Ya que estas personas son salvas, el Espíritu Santo ha confirmado, llenándolos, que ahora son salvos. ¿Pueden ellos bautizarse? ¿Qué impide que no sean bautizados? Acá hay agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros. 48. Mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedasen por algunos días. Cuando una persona está listo para bautizarse, cuando uno ha recibido al Señor,
cuando uno ha recibido el Espíritu Santo en su corazón, cuando uno ha tenido la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuándo pasa eso? Cuando usted recibe el Evangelio, cuando usted es salvado, cuando usted reconoce a Jesús como su Señor y Salvador, cuando usted reconoce a Jesús como su juez, cuando usted reconoce que Jesús es el único camino al cielo, que usted necesita creer, poner su fe en Él. Usted necesita arrepentirse y seguirle a nuestro Señor Jesucristo, ser un discípulo de Él. Hermano, hermana, esto es lo que usted necesita tomar la decisión este momento. Usted necesita entender, así como Cornelio entendió, así como la gente que le acompañaba a Cornelio entendió. Entonces, la lección para nosotros, ¿cuál es nuestra responsabilidad como creyentes? Hablando de como Pedro. Pedro nos da una gran lección. Hermanos, ¿cuál es nuestra responsabilidad, hermanos, como creyentes? Número 1, como creyentes, nuestra responsabilidad, hermanos, es predicar el Evangelio, compartir el Evangelio a todas las personas en el mundo sin acepción de personas, hermanos. No pensemos de que solo algunas personas son dignas de escuchar el Evangelio. Nosotros tenemos una diversidad cultural en todo el mundo. Hay pueblos, comunidades, tribus, lenguas, hermanos, y todos ellos necesitan escuchar el Evangelio y no podemos tener prejuicios como Pedro y necesitamos dejar nuestros prejuicios como Pedro dejó sus prejuicios y predicar el Evangelio, las buenas nuevas a todas las personas. ¿Puedo predicar el Evangelio a mi amigo que está en el vicio, en el alcohol y está como mendigo? Claro que sí, porque él también necesita de Cristo y necesita venir a la iglesia, necesita convertirse, es un fiel seguidor de Cristo. No le predico a esta persona porque esa persona, si es que viene a la iglesia, bueno, va a contagiar a mi iglesia algunas cosas. No, hermano, usted y yo no somos nada para juzgar de esa manera. Todos necesitan la salvación. Todos necesitan a Cristo Jesús. Nosotros predicamos el Evangelio, compartimos el Evangelio a todas las personas en el mundo, sean homosexuales, prostitutas, no importa en qué tipo de pecados estén, ellos necesitan el Evangelio, no importa en qué tipo de pecados se hayan metido, en qué tipo de vicios se hayan metido, necesitan a Cristo Jesús. Todas las personas en el mundo, no tengamos prejuicios. A veces uno escucha como: voy a predicarle a ganarle a ese hombre que está en la política para que ayude a mi iglesia. Hermanos, sí, y que queden los pobres, que de aquellas personas que no van a beneficiar en nada, hermanos. El Evangelio no solamente son para las personas que tienen dinero, para las personas que tienen cosas materiales. El Evangelio es para todos, absolutamente todos. Hermanos, y eso es lo que el Señor nos manda, y dejemos nuestros prejuicios a un lado y empecemos a predicar el Evangelio a todas las personas. Y eso es lo que Dios quiere que usted entienda, de que usted y yo necesitamos entender esto como creyentes. Pero si usted no es salvo, si usted no conoce al Señor, pues usted dice: pastor, la verdad yo no sé si hoy en día muero, voy a ir a la presencia del Señor. ¿Qué necesito saber? Pues acabas de escuchar el Evangelio. Necesitas reconocer a Jesús como tu Señor, el Señor de tu vida, que Él va a ser el que va a conducir de ahora en adelante tu vida. Ya no va a ser usted el que conduce, el que decide, sino va a ser Dios. Usted necesita entregar, poner su confianza en el Señor, creer en Él, hermano. Usted necesita dejar ya su vida y seguirle a Cristo Jesús. Necesita renunciar a este mundo, o usted se va a aferrar a los placeres de este mundo. Usted se va a aferrar a sus cosas materiales de este mundo. Usted está dispuesto para dejar su pecado, para dejar las cosas, renunciar a todas las cosas y buscar a Cristo Jesús, que le puede salvar. Pues necesita ser salvo. Lo necesario, lo más importante, es que crea en Cristo Jesús. No hay otro camino, hermano, amigo, compañero, señora, joven. No hay otro camino que puede llevarnos al cielo. Solo es Cristo Jesús. Pregunto, ¿tiene usted a Cristo Jesús? Usted, pues, ¿por qué no toma la decisión? ¿Por qué no tiene la actitud que este hombre, Cornelio, tuvo para entrar a la presencia del Señor?
Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra. Qué preciosa historia que nos enseña a predicar a todas las personas en el mundo sin tener prejuicios, sin juzgar, Señor, a todas las personas. El Evangelio necesitan todas las personas en el mundo, pueblos, tribus, naciones, lenguas, necesitan tu palabra. No importa en qué pecado estén metidos, no importa quiénes sean, necesitan tu Evangelio, Señor. No importa qué hayan hecho, no importa en qué pecados estén, necesitan el Evangelio. Hermana, hermano, prediquemos el Evangelio. Y si usted no conoce a Cristo Jesús, entregue su vida a Cristo Jesús ahora. Dígale al Señor ahí en oración, ahí aferrándose sinceramente, póstrese ahí de rodillas en el lugar donde está, o busque un lugar donde puede usted orar y dígale: Señor, estoy dispuesto a dejar este mundo de pecado, estoy dispuesto a renunciar todas las cosas. Ya no quiero vivir como estaba viviendo, ya no quiero hablar como estaba hablando, quiero que cambies mi corazón, quiero que entres a mi corazón, Espíritu Santo. Quiero que me llenes de tu Santo Espíritu, quiero aceptarte. Jesús, venga a mi corazón. Jesús, te acepto, quiero que seas el Señor de mi vida de ahora en adelante. Yo voy a ser tu siervo, voy a seguirte. Yo quiero que tú mandes en mi vida, que tú seas que tú dirijas mi vida de ahora en adelante. Voy a servirte, voy a seguirte como un discípulo tuyo. Señor, estoy dispuesto a creer en ti, a seguirte. Dame la vida eterna, Señor Jesús, dame la vida eterna. Quiero dejar todo mi pecado. Lava mi corazón, lava de todos mis pecados. Todas las veces que te he fallado, Señor, quiero que tu sangre preciosa pueda limpiar mis pecados. Yo sé que tú moriste allá en la cruz por mí, derramaste tu sangre por mí, Señor. Ven a mi corazón, sálvame en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
el devocional que les quiero compartir esta noche lo tengo basado en 7 versículos bíblicos para comenzar un nuevo año. 7 versículos bíblicos muy poderosos, muy fuertes, muy potentes, que el Señor nos ha entregado en su palabra. Y que cada vez que podemos leerlo, tenemos la posibilidad de llegar a ello, nos habla profundamente y nos hace meditar en nuestro corazón. Así que un año nuevo que comienza, siempre hay una esperanza, algo que tiene que venir hacia adelante. Con el año nuevo, ¿cierto?, pueden venir nuevos planes en nuestra vida, especialmente espirituales, para el caso nuestro. Nuevas expectativas de vida o de estilo de vida cristiana, nuevos retos, y es por ello que conviene muchas veces meditar en lo que la palabra de Dios nos dice al respecto. Por eso he escogido estos 7 versículos bíblicos que nos sirven de inspiración para este nuevo año, con el fin de que podamos refrescar y renovar nuestra relación con Dios, refrescar y renovar nuestro corazón con el Señor, y que estos nos ayuden a profundizar en nuestro compromiso de caminar junto a Él en el año que viene. El primer punto que se me viene a la mente es una nueva creación. Dice en segunda carta a los Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, comenzamos con un pasaje muy conocido de la palabra de Dios, el que nos insta a dejar todas las cosas viejas y mirar que todo está hecho nuevo. Aquí dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las palabras aquí constituyen una afirmación breve pero profunda de la importancia infinita de la redención del creyente. ¿Que incluye qué? Nosotros hemos sido redimidos. ¿Y eso qué incluye? La seguridad del creyente en Cristo. Nosotros estamos seguros en Cristo. Los que realmente nacimos de nuevo, porque fuimos escogidos, hemos nacido de nuevo. Además, la aceptación del creyente en el único Dios que es el que nos gobierna. Y la seguridad también futura del creyente en aquel quien es la resurrección de la vida eterna y el único garante de la herencia del creyente en el cielo, nuestro Señor Jesucristo. Así que la participación, con este versículo, la participación del creyente en la naturaleza divina de Cristo es una nueva criatura. Y eso se refiere a la regeneración o al nuevo nacimiento. La expresión que hemos leído, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, incluye ¿qué? El perdón para nosotros. ¿De qué? De nuestros pecados. Ya fueron todos nuestros pecados pagados en la muerte sustitutiva de Cristo, que se colocó en nuestro lugar en la cruz. Las cosas viejas ya quedaron atrás. Después que una persona ha sido regenerada, los sistemas de valores, las prioridades, las creencias, los amores y los planes de la vida vieja son cosas del pasado. El mal y el pecado pueden seguir presentes, eso siempre van a estar ahí, pero nosotros, el creyente, los vemos bajo una perspectiva totalmente diferente y ya son controlados por nosotros. Lo otro que nos puede ofrecer para este nuevo año es el versículo en el libro de Ezequiel 36, 25 y 27. Dice así: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vosotros la carne, vuestra carne, el corazón de piedra. Yo os haré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. En este libro de Ezequiel encontramos una gran promesa de restauración
que es la infusión del Espíritu Santo que cambia el corazón. Esto fue profetizado para el pueblo de Israel, aún no se ha cumplido. Cristo vino, pero los judíos no lo reconocieron. Por lo tanto, ese espíritu nuevo de infusión, ese corazón nuevo, en los judíos aún no ha llegado, pero sí está en nosotros, porque dice que seremos limpiados. Así que Dios comprometió con su pueblo Israel y se comprometió con nosotros, que es lo que ha hecho una renovación espiritual. Primeramente, la limpieza de los pecados. Un nuevo corazón según el pacto, el nuevo pacto. Un nuevo espíritu o disposición para adorarlo. Y su espíritu que mora al interior nuestro nos permite que en andar en obediencia de su palabra. Por eso es importante haber nacido de nuevo, porque el espíritu nos redarguye cuando nos equivocamos o queremos tomar una mala decisión en nuestra vida. Así que este versículo nos habla de lo que Dios en su nuevo pacto quiere y ha querido siempre para su pueblo Israel y para todos sus hijos, su familia, los que somos ahora los creyentes en él. También nos da una esperanza para el futuro. Fíjese usted que en el pasaje del libro de Jeremías, profeta mayor, ¿cierto? Profeta llorón le llamaba. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tenía para Israel pensamientos de paz. Esto aseguraba las intenciones que Dios tenía de traer bendición a futuro a Israel. Y ese también es nuestra bendición para nosotros. La esperanza hacia adelante, que un día partiremos. Todos partiremos en algún momento, si es que Dios no viene antes con su rapto de la iglesia. Pero ahí está la bendición, ahí está la seguridad, que si partimos nos vamos con Él. Nos vamos, ¿a dónde? A la luz, no a las tinieblas. Abrimos la puerta y hay luz, no como aquellos que abren la puerta y ven tinieblas. Camino ancho pero tenebroso. Un cuarto versículo está enfocado, hermanos, a dejar y a olvidar el pasado. Echemos atrás el 2020, el 2019, el 2018. Eso quedó ya en el pasado. Ahora Pablo nos invita a poner la vista fija en lo que viene en Cristo Jesús. Por eso he tomado este pasaje, este trozo de Filipenses, en su carta a la iglesia de Filipo, versículo 3:14. Hermanos, dice, yo mismo no pretendo haber ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. 14 dice, prosigo la meta, al premio supremo, llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces dice Pablo, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. ¿Alcanzado qué? Pablo redujo todo el proceso de santificación a la meta sencilla y clara de hacer una cosa. ¿Qué cosa era? Procurar con todas sus fuerzas, de lo que era Pablo, llegar a la semejanza a Cristo, olvidando lo que quedaba atrás. El creyente debe abstenerse de confiar en sus propias fuerzas y acciones y logros, dejarlos en el pasado. ¿Por qué? Porque todas nuestras acciones, nuestros logros, están en las fuerzas del Señor. Debemos dejar ya en el pasado los pecados y los fracasos. ¿Cuál es la meta? Ser semejantes a Cristo. ¿Y cuál es el premio? Alcanzar la glorificación del cuerpo cuando Cristo venga a buscar a su iglesia. El tiempo en el que Dios llama a cada creyente al cielo y a su presencia será el momento de recibir el premio que ha sido una meta inalcanzable en la vida terrenal, pero que al partir, porque ¿cierto? El vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Ahí alcanzamos la glorificación del cuerpo, cuando el Señor venga. También otro versículo que he tomado es que nos habla de la esperanza en Dios.
En, en el Salmo 37:7 nos dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres, dice, con motivo de que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Aquí nos está hablando el Señor de cuando estamos enojados, cuando estamos con ira. La disciplina de Dios para nosotros es contemplar el resultado. Es decir, que en vez de responder con enojo y ira, lo hagamos con misericordia. Nos habla de relajarnos, nos habla de no reaccionar bruscamente. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. Él va a tomar la venganza. Él va a actuar por nosotros. Por eso dice, no te alteres con motivo del que prospera en su mal camino, por el hombre que hace maldades. ¿Cuánta gente que no conoce a Dios la vemos disfrutar de la vida? Gozar, viajar, celebrar, hacer lo que quiere. Y uno dice, Señor, yo soy tu hijo, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué Él puede hacer eso y nosotros no? Tiene beneficio, tiene plata, se traslada de una parte del mundo a otra parte del mundo. ¿Por qué? El Señor dice, guarda silencio ante mí y espera en mí. Porque ellos irán a esa puerta que abrirán un día y habrá solamente camino de tinieblas. Tú tendrás una puerta que se abrirá, pero tendrás un camino de luz. Así que en esto, esperando en Dios, de Él recibiremos grandes promesas de ser renovados en nuestra fuerza y en su poder. Por eso he tomado el pasaje de Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán, dice, nueva fuerza. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los creyentes que tienen paciencia en Dios y oran permanentemente al Señor son bendecidos por Dios, con fortaleza en medio de ¿qué? De las tribulaciones, de nuestras pruebas. Así que el Señor, ¿qué espera? Que su pueblo sea paciente, que espere su gloriosa venida, su segunda, el inicio de la segunda gloriosa venida de Cristo, y que se cumpla todo hasta el final, para que todo el plan de Dios se cumpla y las promesas que Él tiene sean desarrolladas y gocemos de ellas para siempre. También otro aspecto muy importante a recordar, hermano, es la bondad de Dios que se renueva día tras día. Cada día, hermanos, podemos afirmar que Dios es fiel y que su compasión es infinita. Por eso he puesto nuevamente este pasaje, este texto de Lamentaciones 3:22-24. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevos son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Aunque las situaciones sean deplorables, hermano, en nuestra vida, la bondad de Dios, conforme a su pacto, el nuevo pacto, siempre está presente. Y su fidelidad es asombrosa, es maravillosa, nos deleita, nos llena de gozo, porque siempre perdura. Fue así lo que Dios quería para su pueblo Judá. También es así para su familia cristiana de hoy. Cuán grande es la fidelidad de Dios. Así que por eso el fundamento de nuestra fe se basa y se fundamenta en la roca que es Cristo, porque es una realidad latente que se cumple todos los días en nuestra vida. Y es una promesa de acuerdo al carácter veraz y fiel que Dios tiene. Por tanto, yo puedo decir, el Señor es todo lo que tengo. El Señor es todo lo que tenemos. En Él esperaremos. Es todo lo que tenemos. Oremos, amados hermanos,
Señor, Dios Padre Todopoderoso, Jehová Jireh, tú provees. Jehová Shalom, el Dios de paz. Yo soy, así dijiste tú, yo soy, el Dios eterno, el principio y el fin de todas las cosas, el alfa y el omega. A ti, Señor, en esta noche, final de un año más, nos dirigimos a ti, Señor, para dar gracias a tu fidelidad del año, porque gracias a ti podemos decir que aquí estamos. Nunca nos faltó nada, a pesar de toda la pandemia, de todas las situaciones que ocurrieron en este año que se va, nunca tu fidelidad falló. Siempre estuviste ahí, Señor. Siempre fuiste la roca que nos daba ríos de agua viva por nuestro interior. Nos alimentaste, Señor. Nos diste vida, nos diste esperanza, nos diste fuerza. Estuviste con nosotros en todos los malos momentos. Nunca estuvimos solos. Por eso, Padre, pedimos para el año que viene tu mayor bendición, una doble porción de tu bendición para nuestras vidas. Solamente que tú nos pides una cosa, ser fieles, ser obedientes a tus mandamientos. Por eso, Señor, tú dijiste, si me amáis, guardar mis mandamientos. Eso es el todo del hombre, que seamos temerosos de ti y guardemos tus mandamientos. Nada más tú nos pides. Y tú eres fiel en todo, Señor. Y esperamos, Padre, como hombres y como hijos tuyos, que el año que viene, tu misericordia, tu gracia sea maravillosa en nuestras vidas. Que podamos llegar a alcanzar muchas más almas que no te conocen todavía, pero que están ahí esperando. Están esperando el mensaje de salvación. Por eso pedimos que nos uses como instrumento en tus manos para alcanzarlas para ti, Señor. Ayúdanos a trabajar en tu ministerio. Desarróllanos, danos fuerza, desarrolla nuestro ministerio radial para que cada uno de nosotros, los que estamos presentes y los que están escuchando, podamos alcanzar a hacer lo que tú más quieres. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Así que, Señor, gracias por el año que se va, por tu fidelidad. Gracias por el año que viene, porque también tu fidelidad sabemos que estará ahí con nosotros. En el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, en el cual un día se doblará toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y bajo la tierra. En ese bendito nombre pedimos todas estas cosas. Amén, amén